gusto a dos grandes amigos y pilares de este espacio de Sin Censura. Ya tiene usted ahí a Francisco Cruz, Paco Cruz, y por supuesto al queridísimo Jaime Hernández, dos grandes periodistas, dos grandes de la comunicación. Queridos amigos, bienvenidos a Sin Censura, ¿cómo están? Toño, ¿cómo estás? Buenos días, déjame hacer la presentación de Jaime, el queridísimo Jaime Hernández, el periodista más veterano que tenemos en este momento, pero además él sabe la estima que se le tiene, Toño, así que buenos días, y sí tenemos mucho que comentar, Toño, el informe, todo lo que ha sembrado la presidenta en los últimos 100 días, los 100 días de su gobierno, pero un saludo para ti, frío porque mi tierra está helada, bueno, mira, mejor no digo nada porque estaba viendo unas imágenes de ayer en Chicago, por ejemplo, en Denver, a -15, así que mejor no digo nada, pero a donde estás tú, fíjate también, hay mucho frío. Amanecimos como a menos 15 hoy, estuvimos a -17 anoche aquí en Kansas City. No, de verdad, ni para salir. Y en la mañana, usted no está para saberlo, yo para contarlo, pero mientras está la mañanera de la doctora Sheinbaum, está una de las presentaciones y como se congela el piso, pues mi esposo y yo tuvimos que, yo mientras escuchaba la mañanera con don David, ahí donde David echaba porras, ahí entre mi esposo y yo tuvimos que subir a los chiquillos en medio del muy pues resbaloso piso ahí el coche, ¿no? Pero pues ahí vamos, querido Paco, ese frijolín, pero nada que un buen mexicano no pueda soportar. O no, querido Jaime, tú también que has vivido mucho tiempo por acá, a veces seguramente te enfrentaste a los fríos, ¿verdad? Sí, nos convertíamos en carámbanos, sobre todo en esta época del año. Cada 20 de enero, cuando se produce la juramentación del cargo de presidente, ahí en las escalinatas del Capitolio, Dios mío, qué frío hace, se te congelan las orejas, se te congela todo. Por cierto, que hoy se confirmó la invitación al personal diplomático de todos los países, México entre ellos. No ha habido invitación formal a la presidenta, se supone que tampoco a otros presidentes. Así es que interesante, pero quien asista, supongo que será el embajador, tendrá que ir bien abrigado. Y no puedo dejar de pasar esta oportunidad, querido Antonio, para rendirle un homenaje a mi querido maestro Paco Cruz. Él ya es un anciano venerable que de verdad merece todo nuestro respeto y nuestra atención. Y como anciano venerable, yo aquí le rindo tributo. Don Paco, un buen día, un hermoso día. No, qué bárbaro. Jaime, no puedo creerlo, pero mira, no voy a responder porque mi edad me permite ya no me deja pensar tan rápido, tienes tu razón, pero estoy cerca de esa ancianidad. Pero no, es un placer siempre platicar con ustedes dos, Toño, Jaime, así que aquí estamos. Ustedes se ven más jóvenes que yo tengo canas, ustedes no, así que ya. Bueno, eso sí. Para que vean, ¿no? Pero bueno, oigan, pues hablemos de eso, ¿por qué no empezamos con eso? Con precisamente el anuncio que dan varias embajadas, pero específicamente la Embajada de México en los Estados Unidos. Esteban Moctezuma dio a conocer que efectivamente, bueno, pues ya se invitó a todo el cuerpo diplomático de México a la toma de protesta del presidente Donald Trump el próximo 20 de enero. Esto fue lo que dijo. Amigos, acabo de llegar aquí a Washington. Me encuentro con muchas felicitaciones de gente de todos los círculos aquí en el país, agradeciendo a México, a la presidenta Sheinbaum, por haber enviado ese grupo tan importante de personas para convertir el fuego allá del otro lado de Estados Unidos, en Los Ángeles. Y por otra parte, pues también me encuentro con que México ya fue invitado a la inauguración, así le llaman aquí a la toma de protesta de Donald Trump. Invitaron a todo el cuerpo diplomático, es lo que se usa aquí. Se usa que más que jefes de Estado, se invite a las embajadoras y embajadores. Les mando un muy fuerte abrazo y espero que pasen un feliz lo que resta de domingo. Hasta luego. Pues ahí lo tiene usted, se le cruzaron los cables al embajador Esteban Moctezuma, efectivamente se le dice inauguration, ¿no? Inauguration en inglés es
la toma de protesta de un líder, ¿no? Que de pronto es un falso cognado. Algunas personas dicen, oye, que en la inauguración de la nueva plaza, the inauguration of the new mall, no, es con el comienzo en todo caso, tendría que decirse así, no se dice así. Efectivamente, es la toma de protesta. Históricamente, queridos compañeros, no van a dejar mentir ustedes, no, así se acostumbra que sea el cuerpo diplomático el que asista a pues estas situaciones, a las tomas de protesta de los presidentes. No son, en la opinión de este servidor, tan importantes, pero en el caso de Trump tienen significancia, puesto que se han prestado para el circo. En la toma de protesta anterior, hace ya 8 años, Donald Trump fue muy criticado luego de que se demostrara que en las imágenes con Photoshop, no sé cómo lo hicieron, pero se demostró eso por parte de varios medios de comunicación, se inflaron los números y se inflaron de alguna otra forma el número de personas que supuestamente habrían asistido a apoyar a Donald Trump a Washington, D.C. durante su toma de protesta, ¿no? Porque mostraban en las redes de Trump que eran mares y mares de gente, cuando en los medios de comunicación dicen, no, pues no es cierto, ¿no? Fueron unos cuantos y se acabó. Va a ser, la verdad, que un día lleno de circos, de circo, maroma y teatro. Hace 8 años de inmediato llegó Donald Trump con un marcador indeleble negro y con ese firmaba todas las nuevas órdenes ejecutivas. Desde el primer día, claro, órdenes ejecutivas que tienen que ver con lo racista, con lo clasista, con el ataque absoluto a las minorías, que seguramente será lo que va a pasar el próximo 20 de enero. Comenzamos contigo, Paco, ¿qué opinas? Mira, Toño, sí, la verdad es que la invitación al Inauguration Day es más un tema político nuestro que de ellos. Sí, desde hace semanas había especulaciones. No ha invitado a la presidenta, no ha invitado, pero ya invitó a Milei, tampoco lo había invitado, pero ya invitó a fulano. Es más un tema político, un tema para meter un poco de desconfianza, un poco de zozobra sobre las relaciones que pudiera tener el presidente electo, Donald Trump, todavía presidente electo, con Claudia Sheinbaum Pardo, y el desafío que esto representa. Así que como en como en muchas cosas, la narrativa de la oposición quería sembrar un poco de cizaña, dicen en mi pueblo, pero pues lo tradicional es que inviten a todos los cuerpos diplomáticos prácticamente. Hoy, por ejemplo, me entero, estaba leyendo hace rato que Netanyahu no quiere ir por algunas razones. Pues una toma de posesión, el cuerpo diplomático debe estar representado. Lo verdaderamente importante, Toño, es lo que estabas diciendo hace unos momentos. ¿Cómo va a llegar Trump después de la ceremonia? Y tienes tu razón, aquella toma de posesión, lo que hizo la gente muy cercana a Trump fue tomar tomas cerradas. Solo tomas cerradas distribuyeron y ya después en las tomas abiertas de la prensa en general, pues se veía que no había el número de personas que él decía. Yo estoy convencido que hoy en esta nueva toma de posesión va a ser un poco diferente tomando la experiencia de en aquella ocasión. Pero bueno, eso la verdad es que es parte del protocolo, parte de las formas. Lo verdaderamente importante es lo que tú estabas diciendo. Y va a llegar con qué, con su marcador, con su bolígrafo para firmar cuántas órdenes ejecutivas, cuántos órdenes presidenciales, sobre qué. Bueno, ya sabemos que va a llegar a firmar ese día órdenes presidenciales para deportar, que ya incluso el Congreso ya le apoyó, le aprobó algunas leyes de deportación en lo que va a ser la era Trump, y además lo hizo con apoyo de los demócratas. Es decir, para mí lo importante va a empezar justamente en ese momento, después de que termine la ceremonia de investidura y todo eso, qué decretos presidenciales o qué órdenes ejecutivas presidenciales va a firmar y sobre qué. Bueno, tenemos claro que la deportación masiva va a ser muy efectiva. ¿Sí? ¿Cuántos? No lo sabemos. Ese es lo que está en duda. No si va a haber o no, sino a cuántos inmigrantes indocumentados puede deportar o pueden deportar las autoridades de Estados Unidos. ¿Cuántos centros de retención van a construir también
qué herramientas legales va a usar, ese día las vamos a conocer. Yo por eso digo, no, pues hasta ahora todo es así como pesimista, todo es un mar de negro en torno a Donald Trump, pero la realidad es que estamos a 7 días, Toño, Jaime, de saber verdaderamente de qué calibre van a ser las órdenes de que va a firmar Donald Trump en su primer día como presidente de Estados Unidos. Hay quienes, por ejemplo, en la prensa mexicana, hablan sobre la política, la, el brazo ejecutor con el que va a llegar Marco Rubio para atacar inmediatamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay columnistas aquí en México que prácticamente se prestan para los trabajos de la DEA. No sé si bajo salario o no, pero son periodistas de la DEA, ¿va? Que están hablando ya de metiendo, como yo te decía, esa cizaña de qué va a ser. No lo sabemos, Toño. No sabemos de qué calibre van a ser las órdenes y en el caso de Marco Rubio, finalmente tiene que atender las órdenes del presidente de Estados Unidos. Así que lo mismo que Tom Homan, el zar de la frontera, quien va a ser el embajador de Estados Unidos en México, vamos a tener que esperar a todavía 7 días a Toño para saber cómo van a actuar Ron Johnson, Tom Homan, Mike Waltz, todos vamos a tener que esperar y ya no falta mucho, ya no hay tiempo ni para especulaciones ni para nada, pero vamos a seguir, no nosotros pero la prensa mexicana vieja, corporativa, va a seguir especulando, pero ese es su trabajo, porque no tiene otra cosa que hacer, porque todo le ha fallado. Yo estaba viendo, fíjate, en la semana, por ejemplo, reportes del Citigroup que controlaba hasta hace poco el Banamex, Banamex, están esperando una gran depresión ya en México. Es decir, lo mismo que pasaba en el inicios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, Toño. La realidad, sí, en el discurso ya lo hemos visto. Viene Trump con un discurso, una narrativa imperialista, una narrativa anexionista. Canadá, Panamá, Groenlandia, hemos platicado aquí mismo todo lo que representaría, pero también debemos tomar en cuenta que va a ser China, que va a ser Rusia, qué va a pasar con el genocidio en Palestina, qué va a pasar en Ucrania con la guerra con Rusia. No lo sabemos, ahora sí ya viene lo bueno. Todo lo demás fue parte del análisis sobre los discursos que ha dado Donald Trump. Pero hoy yo digo, mira, ya no hay tiempo, aunque todavía esta semana hay gente que va a hacer seguramente cualquier cantidad de lucubraciones ahí mentales, pero la verdad es que tenemos que esperar ya para saber de qué calibre y para entender cómo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo va a enfrentar, no lo decimos ahora, mira, lo dijimos desde que estaba el proceso de elecciones en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en esa época candidata también, va a tener que aprender, va a tener que tomar un curso rapidísimo sobre cómo lidiar con un personaje como Donald Trump y con el equipo que le va a rodear. Pues yo tengo confianza en que ha aprendido, por lo menos en el discurso también, ha sido muy efectiva, ha contrarrestado, no se ha dejado, podemos ver las diferencias entre Justin Trudeau, entre Claudia Sheinbaum Pardo, pero yo digo, mira, todo esto se acaba, Toño, y ahora estamos en cuenta regresiva, ciertamente, pero se acaba el día 20 de enero cuando conozcamos las órdenes ejecutivas, los decretos presidenciales, lo que vaya a aprobar Donald Trump, así que ya no hay espacio para mucha especulación, por más que haya en la vieja prensa corporativa, pero mira, hoy la presidenta les dio una probadita de lo que piensa, pues ya no influye, nadie les cree, así que pueden hacer lo que quieran, pueden tener los periodistas que quieran, pero la verdad es que incluso para ella, como para Donald Trump, la verdad la vamos a conocer a partir del día 20 de enero de 2025 sobre lo que firme Donald Trump, sobre sus primeras declaraciones, sobre lo que hagan, las órdenes que le gire a Marco Rubio, a Tom Homan, que son sus hombres de confianza, al embajador de México en Estados Unidos, bueno, al embajador de Estados Unidos en México, discúlpame, a quien va a ser el embajador de Estados Unidos en México. Ahí vamos a conocer verdaderamente el calibre
del peligro que representa Donald Trump, sin quitarle un solo ápice de que es un tipo peligrosísimo. Yo lo he dicho aquí, nada hay más peligroso que la pendejez caminando en un personaje que tiene tantísimo dinero, pues no tanto, 2,000 millones de dólares, pero que son peligrosos como Donald Trump, pero el peligro es que va a ser el presidente del imperio y llega como un monarca. Así que tenemos que esperar, Toño, pero vamos a ver de aquí al día 20 en la mañana, vamos a ver cualquier cantidad de especulaciones, cualquier cantidad de especulaciones sobre lo que va a ser la relación de México con Estados Unidos o Estados Unidos con México, Toño, pero la realidad es que estamos en cuenta regresiva. Y se dieron cuenta, querido Jaime, querido Paco, querido público consentidor, cómo es que no hubo respuesta de Trump ante la burla que hizo la doctora Claudia Sheinbaum de esto del Golfo de México, y cómo es que le dijo, bueno, pues renombremos entonces Norteamérica a la América mexicana, que creo que eso es a lo que se refería, no a Estados Unidos, sino a todo Norteamérica. Eso por una parte. Por la otra, pues bueno, yo sé que Trump ha nombrado a cada estúpido y loco para su gabinete, pero pues si algo caracteriza precisamente esto que dice Paco sobre la chilindrina cubana Marco Rubio, es eso, que como dice una cosa, dice otra. Quiero recordarles, quiero ponerles este collage que le hicieron a Marco Rubio en las redes sociales, de todas esas veces que dijo que quien será ahora su patrón, el presidente, y pues quien estará dirigiendo el gabinete en el que él estará participando como secretario de Estado. Este es el Marco Rubio que dijo tantas y tantas veces que él nunca se alinearía ante un con artist o un artista del fraude como lo es Donald Trump. Escuche usted. There is no way we are going to allow a con artist to take over the conservative movement, and Donald Trump is a con artist. Donald Trump is a con artist. He's a con man. I think it's time to unmask him for what he is. A con man who's taking advantage of people's fears and anxieties about the future, portraying himself as some sort of strong guy. He's not a strong guy. He doesn't sweat. He doesn't sweat because his pores are clogged from the spray tan that he uses. You all have friends that are thinking about voting for Donald Trump. Friends, do not let friends vote for con artists. We're about to turn over the conservative movement to a person that has no ideas of any substance on the important issues, the nuclear codes of the United States, to an erratic individual. So we cannot allow the conservative movement to be taken over by a con artist. How can the nominee of the Republican Party, of the party of Lincoln, the party of Reagan, the party of hope, and the party of optimism nominate someone who refuses to criticize the Ku Klux Klan or distance himself from an avowed racist like David Duke? The party of Lincoln and Reagan and the presidency of the United States will never be held by a con artist. Guys, we have a con artist as the front runner in the Republican Party. A guy who has made a career out of telling people lies. He's always calling me Little Marco. And I don't think he's taller than me, he's like 6'2", which is why I don't understand why his hands are the size of someone who's 5'2". Have you seen his hands? They're like this. And you know what they say about men with small hands? You can't trust them. You can't trust them. You can't trust them. Mire, sigue la lista, perdón, sigue, no quiero aburrirlo yo con tantas veces que le llama artista del fraude o artista de la estafa. Marco Rubio a Donald Trump. Yo la verdad es que pues, por mucho que los fachos de Cuba quieran ahora de alguna otra forma fregarse al presidente López Obrador, pues hay que recordar que Trump ha expresado su cariño por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿tú qué opinas de todo esto, querido Jaime? Ya me pasé con tanto clip. No, pues primero el caso de Marco Rubio. Yo creo que Marco Rubio confundió a Donald Trump consigo mismo, porque si bien es cierto es que Donald Trump es un artista del fraude y el engaño, también lo es Marco Rubio. O sea, encaja perfectamente en esa definición Marco Rubio, un personaje que, como escuchamos, utilizó toda esta sarta de batería de acusaciones contra Trump cuando precisamente lo estaba combatiendo, cuando estaba en contienda por la nominación del Partido Republicano para la presidencia. Trump lo aplastó notoriamente, y además lo aplastó en su propio estado, en Florida. Florida es un estado
pro-trumpista. Bueno, es increíble cómo Trump ha conquistado Florida, ha convertido ese estado en su pequeña tierra, en su reino. Por eso tiene ahí sus construcciones, por eso decidió mudarse de Nueva York a Florida, porque se dio cuenta que en Florida su discurso percolaba, cundía mejor que lo hacía en un sector tan prodemócrata como Nueva York, ¿no? Entonces, yo creo que Marco Rubio es un actor menor. A mí me llama la atención que Donald Trump lo haya rescatado como para ponerlo al frente de su Secretaría de Estado, que es un cargo realmente muy importante. Yo no veo la estatura para mí de Marco Rubio, no da el ancho para ser secretario de Estado. Además, yo creo que el papel como Marco Rubio, como secretario de Estado, va a ser un desastre para las relaciones de Estados Unidos frente a todo el hemisferio. Todo va a ser un desastre, ya lo veo venir. Entonces, yo creo que son de estas cosas que uno encuentra difícil explicarse, ¿no? ¿Cómo es posible que estos dos personajes que se pelearon a muerte terminen siendo compañeros de viaje en el inicio de una administración que a mí me gusta mucho la forma en que el maestro Paco Cruz ha salido al paso de lo que se vaticina durante la administración de Donald Trump. Y lo ha hecho de una forma muy sencilla, que a veces es la mejor forma de vaticinar las cosas. El maestro Paco Cruz ha dicho, es que no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que es la mejor definición, es la definición más sensata, porque ciertamente no sabemos. Son tantas los pronunciamientos tan contradictorios que ha lanzado Trump que uno no sabe por dónde van a tirar las cosas, ¿no? Yo creo que Donald Trump va a depender muchísimo de sus propios instintos, pero también de la gente que lo rodea. Y también no nos olvidemos de lo que seguramente le va a susurrar el oído personajes como Elon Musk, que por cierto, en el curso de los últimos días ya se ha dado un primer agarrón entre Elon Musk y Steve Bannon, quien era considerado como el hombre que le susurraba todo a Donald Trump, Steve Bannon. Pues parece ser que Elon Musk ha sustituido a Bannon y se están peleando entre ellos para mantener las preferencias de Donald Trump. Entonces, es muy incierto. Por primera vez yo no me atrevería a decir qué es lo que va a ocurrir porque no se sabe. Yo escucho a veces a la gente, porque todo el mundo ahora opina del futuro de estas relaciones y dicen, bueno, va a ser complejo, muy complejo. Sí, sin duda. Yo digo, pues sí, evidentemente va a ser complejo, pero sobre todo va a ser incierto, porque nadie tiene certeza sobre cuáles son los planes de Donald Trump. Estábamos viendo, por ejemplo, el caso de hoy, que es muy interesante, y esto habla de lo tremendo contradictorio que es Donald Trump. Paco mencionaba hace ratito que Benjamín Netanyahu, el jefe de gobierno de Israel, ha cancelado su viaje, aunque todavía no hay un pronunciamiento oficial del Estado israelí. En las redes sociales ya trascendió que Netanyahu ya decidió cancelar su viaje a Washington ante la decisión de Donald Trump de publicar un video en el que el economista en jefe de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs, se refiere a Benjamín Netanyahu como un oscuro hijo de puta, que desde hace más de 30 años ha buscado la forma de arrastrar a Estados Unidos, primero la guerra contra Irak, luego la guerra contra el Líbano, luego la guerra contra Siria, y ahora quiere arrastrar a Estados Unidos a la guerra contra Irán, que colocaría a Estados Unidos realmente al borde del abismo de una tercera guerra mundial frente a Rusia y China, porque si hay algo que tiene Irán es el respaldo de Rusia. Y es interesante que Donald Trump haya puesto este video de Jeffrey Sachs. ¿Y por qué lo hizo? Jeffrey Sachs es uno de los hombres más brillantes, es asesor de Naciones Unidas, él ha sido asesor de mandatarios como lo fue en su momento de Mikhail Gorbachev. Es un hombre que lleva el registro de toda y cada una de las metidas de pata que cometió Estados Unidos frente a Rusia y frente a China.
es un hombre que criticó en su momento a Barack Obama y a Joe Biden por el manejo tan estúpido, tan errático de su política exterior. Jeffrey Sachs es un hombre que que ha insistido una y otra vez en el hecho de que Estados Unidos tiene que cambiar de su política exterior, pero ya, que sigue anclado todavía en los años de la Guerra Fría. Entonces, yo creo que Donald Trump puso ese video de Jeffrey Sachs, que estaba dando una conferencia en la Universidad de Cambridge, en la que le dijo a Benjamin Netanyahu que era un oscuro hijo de puta. Entonces, esto evidentemente no gustó nada a Netanyahu, porque sabe Netanyahu que Jeffrey Sachs le sabe un montón de historias. Pero Trump, que ha admirado a Jeffrey Sachs, se le ocurrió ponerlo, y por esta razón no quiere, al parecer no va Netanyahu a su juramentación el próximo 20 de enero. La pregunta es, ¿esto implica que Donald Trump va a modificar su posición frente a Israel? Yo me atrevería a decir que no, porque también, por otro lado, hemos escuchado a Donald Trump decir que si para el 20 de enero no están liberados todos y cada uno de los rehenes, se va a desatar el infierno en Gaza y Cisjordania. Entonces, por eso yo digo que es realmente imprevisible. Estamos a punto de inaugurar una era del desconcierto en las relaciones de Estados Unidos frente a México y frente a todo el mundo. Y en este contexto, yo creo que la pregunta que tú te has hecho, Toño, en el sentido de por qué Donald Trump no respondió de forma inmediata a la respuesta que le dio la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando dijo que sería bonito que Estados Unidos se llamara la América Mexicana. Donald Trump se quedó callado, se quedó sin argumentos. Y esto demuestra que Donald Trump es capaz de ser un bullying frente a los hombres, sobre todo, pero frente a las mujeres fuertes e inteligentes, se corta un poco, se mide, ¿no? Se mide un poco. No lo hizo, por ejemplo, frente a Hillary Clinton cuando fue su contendiente directa, porque de eso dependía la sucesión presidencial. Pero tratándose de un país como México, que es el principal socio comercial de Estados Unidos, que compartimos más de 3,000 kilómetros de frontera, que tenemos un volumen de intercambio comercial sin precedentes. Estados Unidos y México son los principales socios comerciales. Yo he dicho siempre que México y Estados Unidos son como hermanos siameses, uno alto y güero y el otro más chaparrito y moreno. Y entonces que compartimos el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones. Entonces es realmente imposible que Estados Unidos se pelee con México. Y por eso el silencio de Donald Trump, que tiene muchísimo trabajo a la hora de lidiar con mujeres inteligentes, como es el caso de la presidenta de México. Este es un caso, digamos, que hemos visto, sobre todo en México, sobre todo, ¿no? Todos estos hombres que están acostumbrados a que se les vaya la fuerza por la boca, a amenazar a mujeres, cuando se enfrentan a una mujer que tiene carácter y es inteligente, no saben cómo reaccionar. Yo creo que es lo que está ocurriendo con el caso de Donald Trump y la presidenta de México. Y creo que esto es un vaticinio interesante, no definitivo, por supuesto, pero sí interesante de cara al futuro de las relaciones entre los dos países. No, y a ver, además, me imagino que hubo de alguna otra forma un consenso, se me salió un gallito por ahí, un consenso por parte del equipo de Donald Trump. ¿Cómo le vamos a responder ahora a Claudia Sheinbaum en todo esto, a la presidenta? Y los acorraló, en la opinión de tu servidor, Jaime, querido Paco, querido público consentidor, los acorraló, dijeron que quedó muy bien, ¿no? O sea, qué buena respuesta, lleva a un historiador a su mañanera, imagínense, está diciendo que le va a cambiar el nombre a toda Norteamérica, ¿qué le vamos a decir a eso? Además de que ella sí tiene argumentos, yo no estaría tan de acuerdo contigo, Hillary Clinton no. Hillary Clinton es una de las mediocres privilegiadas, en la opinión de tu servidor, impuestas, desafortunadamente, en la política del mundo. Es alguien que ni ella ni su marido debieron nunca estar en la política y pues ahí están, ¿no? Por pertenecer a estas familias. Algunos sacan por ahí que Clinton no viene de la clase media, no es cierto, ¿no? Es también pues miembro de estas élites y siempre lo ha sido. Pero a ver, ¿por qué no hablamos también, y les pido su comentario sobre esto, ¿por qué no hablamos también
el argumento que buscará tener precisamente la administración Trump para llegar ese 20 de enero a pintarrajear con su firma todo lo que pueda en cuanto a la relación con México, especialmente en cuanto a declarar a los cárteles de la droga como grupos terroristas y, por supuesto, a lo mejor al intentar minimizar y destruir la confianza que existe sobre los gobiernos de otros países, como lo ha hecho con Canadá, ahora en el caso de México. Una y otra vez se plantea en redes sociales, es una acusación que le hacen, que la muy arrogante de Anabel Hernández obtendría su información por parte de agencias estadounidenses. Algunos incluso se atreven a decir que Anabel Hernández pues, pertenece a agencias del orden acá en los Estados Unidos o agencias internacionales de los Estados Unidos. Bueno, lo que sí es un hecho es que ahora en esta reinvención que tiene Anabel Hernández, en la que ya, según ella, habla con mayor propiedad, en lugar de ponerse a gritonear como lo hacía en los espacios de Carmen Aristegui, ahora utiliza palabras muy domingueras al estilo de Mauleón, al estilo Raimundo Riva Palacio, y salió a decir que va a presentar un audio para demostrar que la presidenta Sheinbaum y el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, están vinculados a un cártel de la droga. Escuchemos. Y para que la sociedad entienda que esto no tiene nada de ficción, voy a presentar por primera vez el audio de mi testigo, que repito, es testigo protegido del gobierno de Estados Unidos y está colaborando en este momento, hoy, en investigaciones muy importantes, cómo me narra, para sorpresa mía, cómo usted, Claudia Sheinbaum, está vinculada al cártel de Sinaloa. Quiero comentarles a ustedes que yo en mi investigación, no estaba buscando a Claudia Sheinbaum. Yo cuando entrevisté a este testigo, a quien estaba investigando es a Omar García Harfuch, una mancuerna indisoluble. Bueno, pues está muy preocupada la doctora Claudia Sheinbaum. Y mire, honestamente, yo, Antonio Ruiz, le podría pedir a don David que hable muy mal de don Paco Cruz y de don Jaime Hernández. Yo le puedo decir a don David, oye, David, grábese, por favor, mientras yo lo estoy investigando, diciendo que, no sé, ¿no? Que Paco es esto y que Jaime es aquello y voy a saber qué, ¿no? Y pues esa grabación, no por defender a Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero ese tipo de grabaciones, pues las pueden obtener cualquier tipo de personas. Esto, honestamente, pues no es rigor periodístico, no demuestra nada, a menos que se haga la declaración en una corte, como se dio precisamente en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en la que, bueno, pues se incriminó una serie de personajes de la política, como Enrique Peña Nieto en el caso del Chapo Guzmán, como Genaro García Luna, ¿no? Una y otra vez, y en las que han intentado también los abogados, como este tipejo, César de Castro, vincular a Andrés Manuel López Obrador al narcotráfico, y los mismos narcos dicen, no, yo nunca dije eso, ese no fui yo, como lo hizo el Grande en aquella audiencia que tuvo en el juicio de Genaro García Luna. Pues, ¿qué opinas de todo esto, querido Paco? A ver, Toño, Jaime, fíjate, yo voy a ser muy puntual, rápido, porque creo que le estamos dando mucho papel o mucho espacio a Anabel Hernández. Por más que ella diga que no es reportera de ficción y que va a presentar las declaraciones de un testigo protegido de Estados Unidos. A ver, esa es la misma Anabel Hernández que perjuró que Rafael Caro Quintero, cuando lo dejaron salir de la cárcel en el gobierno de Peña Nieto, ya no se dedicaba al tráfico de drogas, ya estaba él, se dedicaba, era un hombre de familia, era un hombre trabajador, y resulta que Rafael Caro Quintero era un narcotraficante, era capo del cártel de Caborca, pero lo que difundió Anabel a través de una entrevista, y fíjate, incluso con Rafael Caro Quintero, Caro Quintero dijo, no, ya no, esa es Anabel. Luego, segundo caso, esta fue la Anabel Hernández que dijo que el Minilic, una de sus fuentes informativas, ya no se dedicaba al tráfico de drogas, que una vez que Estados Unidos lo liberó y que estaba colaborando con el gobierno de Estados Unidos, él ya era un hombre de familia, que estaba cuidando a su familia, que estaba protegiendo a su familia, y resulta que este hombre otra vez estaba dedicándose
al tráfico de narcóticos o de drogas pesadas, de tal forma que hoy está preso de nueva cuenta. Es decir, pues sí, un declarante puede decirle lo que sea y ella lo puede tomar por válido. La cuestión es qué tan válido es. Y te digo, yo tengo de momento estos dos casos que me quedan bien presentes. O lo mismo que dice, por ejemplo, en su primer libro sobre narcotráfico, ¿no? Los señores del narco, el primo de un tío, de un amigo, de un agente, de un general, me dijo esto. No, espérate, eso es como una mera vacilada. Así que es lo mismo ahora, dice, voy a presentar a un testigo protegido de Estados Unidos. Pues sí, habló ella personalmente. Ahora sí te voy a decir, como dicen en mi pueblo, personalmente en persona, con Rafael Caro Quintero. Lo entrevistó y ella nos vino a decir que Rafael Caro Quintero ya no era un narco. Y lo mismo pasó con el Minilic. Eso es muy reciente. Es muy reciente. Están allí las declaraciones. Mira, la ventaja de ahora de la tecnología es que hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla, lo que uno presenta, porque todo queda como testigo. Ella juró y perjuró que el Minilic ya no se dedicaba al narcotráfico porque tenía que proteger a su familia. Así que cuando yo veo eso, Toño, digo, no, por favor, hay que tener más seriedad. Hay que tener más seriedad. Anabel puede estar tratando de reconstruir su imagen. Qué bueno que lo intente, pero no se trata de reconstruir, se trata de que la credibilidad cuando se pierde es un proceso largo, es un proceso de mentiras, es un proceso de especulación y eso te lleva a la pérdida de credibilidad. En algún momento, Anabel, yo lo dije, la convirtieron en un monstruo que no era, pero porque muy poca gente escribía sobre narco. Y cuando se empezaron, yo recuerdo mucho, yo platiqué en algún momento, publicamos un libro juntos, más o menos en la misma época. Ella publicó Los Señores del Narco, yo publiqué Tierra Narca, y yo recuerdo amigos periodistas que me decían, oye, pero es que a Anabel está más bonito su libro, y yo le dije, y hoy se lo sostengo en la cara, sí, pero no puede sostener ninguna de sus declaraciones. Ninguna, aunque hay información real, verídica, pero por la forma en que la platica, el primo de un amigo, de un tío, de un general, por esa forma te das cuenta que está inventando, que está mintiendo, que está tratando de salvar. Uno salva los libros en la redacción, los mejora, los pule, y ahora te digo, pues es lo mismo, voy a presentar aún las declaraciones, no al testigo, las declaraciones de un testigo protegido que dice que Claudia está involucrada en el narco. Pues hoy puedes ver también, por ejemplo, Salvador García Soto, que dice que Marco Rubio ya le está armando un expediente al presidente Andrés Manuel López Obrador, y yo digo, ¿quién se lo dijo? Pues los mismos agentes de la DEA que les dan información a ella y a Salvador García Soto. Y yo insisto, cuando tú recibes periódicamente información de la DEA, del FBI, de la CIA, pues prácticamente ya estás colaborando con ellos porque te dan lo que ellos quieren que publiques. Ahí está Tim Golden, ahí está el New York Times, ProPublica. Así que es lo mismo con esto. Va a presentar un testigo protegido para que veamos que no está mintiendo. Pues bueno, presentó al Minilic, presentó a Rafael Caro Quintero y resulta que estaban mintiendo. Y yo te decía, de los señores del narco, yo decía, pues sí, pero yo tengo los documentos, yo puedo probar cada cosa. Que cuando digo que Peña es un asesino, lo puedo probar. Cuando digo que Peña es un narco, lo puedo probar. Y con los meses siguientes, después de que salieron ambos libros, empezaron a salir, y otra vez con la tecnología, empezaron a salir a análisis de su libro o del mío, y decían, aquí mintió, aquí mintió, aquí mintió, aquí mintió. Entonces mi pregunta o mis dudas, mira, ni siquiera tengo preguntas, porque la verdad, yo recuerdo entrevistas, por ejemplo, una que le hizo Julio Astillero, que es como, para mí debe ser una clásica. Julio le insistía, oye, pero las pruebas. Pues no, pues para mí sí hay pruebas. No, no se trata que haya pruebas para ti. Es como cuando la presidenta hablaba hoy entre la charlatanería y el abuso. No, si una ciencia es ciencia, tiene un proceso para probar. Hay un proceso científico, hay pasos que debes cumplir. No puedes decir nada más, para mí esto es ciencia porque para mí es. No, hay un proceso. Pues es lo mismo. Puede presentar a su testigo. Si no presenta pruebas contundentes, eso no sirve, eso no vale. Eso es lo mismo, y regreso, ya con esto termino, porque siempre voy a regresar al caso del Minilic. No es un narco, ya no se dedica a eso.
es un testigo protegido de Estados Unidos y está protegiendo a su familia. Y semanas después, bola, está preso el Miniric. ¿Por qué? Porque sí era narco. Y lo mismo que Rafael Caro Quintero, narco de narcos. Le consiguieron una entrevista. ¿Quién se la consiguió? Pues claramente que agentes de la DEA. Ya no es narco, ya está dedicado a trabajar, y ya. Y resulta que el señor era un capo, el capo máximo del cártel de Caborca. Así que para mí siempre va a haber duda. Una vez que pierdes la credibilidad, Toño, Jaime lo sabe, periodista como yo toda la vida, seguramente Jaime y yo empezamos la misma época, tenemos la misma escuela, conocemos a los mismos periodistas viejos, conocemos los vicios del periodismo mexicano, y los vicios de prácticamente todos los periodistas, no solo de Negri, al que nombres, los conocemos, Matarili, al que tú quieras decir. Así que si no hay pruebas contundentes, pues uno puede decir, mira, aquí está mi testigo protegido, aquí está mi grabación, nos estoy grabando, Toño, para que veas que sí, mis investigaciones me llevaron a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como con sus vínculos con el cártel de Sinaloa, y resulta que están combatiendo el cártel de Sinaloa. Así que es mucho tiempo dedicarle a una mujer que ha mentido sistemáticamente. Y se han dado cuenta cómo es que ya nada más Carmen Aristegui, a veces, muy de vez en cuando, el Cacarraqui son quienes invitan a Anabel Hernández a sus espacios. O sea, no la vemos en los espacios de la ultraderecha como Grupo Imagen, como Televisa, TV Azteca. No se atreven a llevarla ahí, ni siquiera con la consigna de que trae pues cosas muy calientitas que podría beneficiarles a ellos en el discurso que traen de narcopresidente y ahora narcopresidenta. ¿Tú qué opinas, Jaime? Pues después de escuchar la cátedra que ha dado el maestro Paco Cruz en lo que toca a lo que es el periodismo de investigación, a cómo realmente trabajar, porque es un trabajo arduo en el que tienes que compulsar, contrastar versiones para no equivocarte, porque en el campo del periodismo de la escuela en la que aprendimos Paco y yo, se sabe que cuando la cagas, cuando te equivocas, cuando dices una cosa que no es cierta, sabes que pierdes la credibilidad, y recuperar la credibilidad es la cosa más ardua que te puedas imaginar, Toño. Somos de esa vieja escuela, sabemos, como dice bien el maestro Paco, si el maestro Paco y yo ahora elaboráramos una lista de todos los voladores de Papantla que hemos conocido a lo largo de nuestras vidas, nunca terminaríamos, con pelos y señales de que en qué momento mintieron, con qué volada hicieron. O sea, sabemos, conocemos cómo se maneja este negocio. Bueno, entonces yo solamente añadiría, porque yo creo que no le quitaría ni un punto ni una coma, qué bonito a veces el maestro Paco, la experiencia que tiene, de verdad es fascinante. Yo creo que a veces cuando escucho al maestro Paco, yo digo que es la mejor cátedra que puede escuchar un aspirante a periodista o un estudiante de periodista o un periodista joven que aspira a llegar y conseguir pues el privilegio de ser un periodista creíble. Yo solo añadiría lo siguiente. Mira, y esa es la ventaja que tenemos los viejos, cuando uno conoce por dentro cómo funciona el aparato de justicia de Estados Unidos, cómo funcionan las agencias de inteligencia, cómo funcionan esa comunidad de inteligencia golpista, que tiene una agenda oculta, uno poco a poco se va percatando de cuáles son los movimientos, ¿no? Para mí no cabe duda de que Anabel Hernández es una charlatana, y hoy la vemos como que tiene esta urgencia por demostrar que no es charlatana, y hoy nos sale con este cuento de que tiene ahora sí unas declaraciones en exclusivas repito, de un testigo protegido que puede decir lo que se le pegue la gana, porque ya sabemos cómo funciona el tema de los testigos protegidos. Un testigo protegido que dice que Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch tienen vínculos con el cártel de Sinaloa. ¿Cómo se atreve esta mujer a lanzar esta hipótesis de trabajo a partir de una sola fuente de un testigo protegido? Bueno, pero es interesante porque uno dice, bueno, ¿qué tan peligrosos son los charlatanes?
qué tan peligrosos son los periodistas corruptos. En su momento pueden llegar a serlo. Por ejemplo, en la actual coyuntura, en la que ya sabemos que Estados Unidos no ha visto con buenos ojos a la 4T, toleró a Andrés Manuel López Obrador y sigue tolerando al gobierno de Claudia Sheinbaum, porque saben que el proyecto, más que las personalidades, es el proyecto. El proyecto de la 4T es el mantener la salvaguarda de importantes zonas estratégicas, llámese electricidad, petróleo, litio, cobalto, etcétera, 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 costas, vías de comunicación, infraestructura, que es lo que ha reclamado y mantiene un control, y qué bueno, el gobierno de México. Porque si no, olvídate de la soberanía. Bueno, entonces, para quien conoce cómo funciona el aparato judicial en Estados Unidos, y sobre todo cuando te dice, por ejemplo, estaba viendo la columna de Salvador García Soto, que cita el maestro, fíjate este párrafo que dice lo siguiente: encabezada por el inminente secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y con base en las declaraciones que ya han rendido ante el Departamento de Justicia Federal, que ya han rendido ante el Departamento de Justicia Ismael El Mayo Zambada y los dos hijos del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín Guzmán López, la ofensiva legal en contra del exmandatario mexicano contaría además con la colaboración de políticos mexicanos que están colaborando con la oficina de Rubio, entre ellos un exgobernador panista, un excanciller de la República y un exembajador de México en los Estados Unidos, quienes están acercando información y testigos a las autoridades estadounidenses. Bueno, empecemos por las primeras dos líneas. Con base en las declaraciones que ya han rendido ante el Departamento de Justicia, ¿quién le ha dicho a Salvador García Soto que ya están esas declaraciones en el Departamento de Justicia? Yo quisiera saberlo mucho. ¿Por qué? Porque hay un problema, querido Toño y querido Paco. Y Paco lo sabe bien. El Departamento de Justicia nunca confirma ni desmiente si acaso hay un caso en curso, hay una investigación en curso contra cualquier fulanito. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque saben que si confirman que hay una investigación en curso, se viola el principio del debido proceso. Para empezar. Eso para empezar. Entonces, evidentemente, aquí Salvador García Soto está demostrando que es un tremendo ignorante de cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos. Nunca, 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 y esto te lo digo por experiencia propia, ¿cuántas veces a mí me llamó el Universal, porque yo era corresponsal de Universal, para decirme, oye Jaime, nos dicen en Los Pinos que hay una investigación en curso contra, me acuerdo mucho el caso de Cate Jurado, contra Cate Jurado por el tema de sus vínculos con el Chapo Guzmán y quién sabe qué. Y yo me acuerdo que les decía a los directivos del Universal, no me pidan que se van a burlar de mí en el Departamento de Justicia, porque el Departamento de Justicia nunca corrobora, nunca. Bueno, investiga, pues sí, total, en el Departamento de Justicia me dijeron lo mismo, el Departamento de Justicia nunca confirma ni desmiente, ¿no? Y cuando les dije otra vez, pues búscale por ahí, no, búscale por ahí, ¿por dónde? Y lo que pasa es que en ese momento Los Pinos tenía en la lista negra a Cate Jurado. Y así se la pasan viendo, no, Kate del Castillo, estoy cambiando los nombres, Kate del Castillo. La política mexicana y en México es muy fácil que te digan fuentes de la Secretaría, de la Procuraduría General, ahí sí te la crees, porque en México no se respeta el debido proceso, en México hay un chingo de filtraciones, pero en Estados Unidos no, está prohibido por ley y se respeta. Bueno, eso, entonces te das cuenta de que aquí hay algo turbio. En la columna de Salvador García Soto, que es un periodista comprobado está, corrupto, en el que está tratando de meter miedo en el cuerpo de la 4T diciendo que hay una investigación contra Andrés Manuel López Obrador. Fíjate nada más los elementos que está adelantando diciendo que fuentes del Departamento de Justicia han dicho esto y esto y esto y esto. Bueno, estoy casi seguro que su fuente no es el Departamento de Justicia. Lo que sí creo es que hay gente muy interesada que sabe cómo se maneja esto desde allá, el cabildeo, enredar las cosas, para transmitir a través de columnistas y comentócratas esta información, para filtrar cosas distorsionadas.
Arturo Sarucán, se me ocurre, por ejemplo, que supongo que es el ex embajador de México en Estados Unidos, el que se refiere, Salvador García Soto, es canciller, etcétera, etcétera. Bueno, yo ya sé esta gente cómo enreda las cosas para transmitirte un mensaje. Bueno, y luego al mismo tiempo sale curiosamente Anabel Hernández con esta historia de que Claudia sí estaría vinculada al cártel de Sinaloa. Los charlatanes pueden no ser peligrosos porque carecen de credibilidad, pero en el actual contexto, esta versión, este bulo que están lanzando tanto Anabel como Salvador García Soto, yo veo que puede ser parte de un esfuerzo concertado para empezar lo que sería la primera fase, y así empieza siempre en las operaciones de inteligencia, tratar de estigmatizar al gobierno en turno vinculándolo con los cárteles de la droga. Ese es siempre el primer paso. Ese es siempre el primer paso. Bueno, el problema es el siguiente, y les voy a decir una cosa. ¿Ustedes creen que siendo México el primer socio comercial, ustedes creen que siendo Claudia Sheinbaum la presidenta que tiene hoy un índice de apoyo, a veces en el 80%, ¿ustedes creen que va a ser esto algo fácil de impulsar? No. Cuando un líder político tiene el apoyo de su pueblo, es casi imposible, casi imposible. Pueden intentarlo en el caso de otros jefes de Estado y de gobierno que no cuentan con ese respaldo mayoritario, pero aquí va a ser una misión, yo diría casi imposible. Primero, estigmatizar a un hombre como López Obrador y a Claudia Sheinbaum, que si hay algo que los une es la honradez, la honestidad. Podrá estar de acuerdo con ellos en uno y otro terreno, pero lo que es muy cierto es que ambos son honestos y eso va a ser muy difícil que los vistan de colaboradores con los cárteles de la droga. Entonces, yo creo que la huida hacia adelante, si se le puede llamar así, al papel que está jugando Anabel Hernández para salvarse a sí misma del descrédito en el que ya ha caído, con esta acción a la desesperada, diciendo que ahora tiene un testigo protegido, una grabación que va a presentar para comprobar que Claudia, francamente, esto no va a tener el impacto que ella espera. Seguramente va a ser reproducida por ciertos medios, si es que se atreven, para ver de qué manera estigmatizan al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y el intento de Salvador García Soto, pues es obvio, ¿no? Es también, y yo creo que ambos esfuerzos van a caer en saco roto por lo que ya dije. No es lo mismo lanzarte, por ejemplo, contra Nicolás Maduro, que no tiene todo el respaldo del pueblo de Venezuela, que lanzarte contra Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidente que tiene uno de los respaldos muy, muy importantes. Y aquí quisiera cerrar con el acto precisamente de ayer domingo. Yo, por regla general, soy alérgico a estas manifestaciones multitudinarias que evocan la época del PRI, cuando el gran cierre de las grandes Central Campesina, Central Popular, los petroleros que iban y llenaban el Zócalo con banderas, con banderines, diciéndoles, sí, presidente. A mí eso me evoca eso y la verdad es que no me gusta nada. Y aunque hay algunos atisbos, algunos rasgos de lo que se produjo ayer, yo tengo que reconocer que lo que se produjo ayer en Zócalo es una suerte de unción popular multitudinaria. Es decir, para todos aquellos que quieran desacreditar al gobierno de Claudia Sheinbaum, solamente observen lo que ocurrió ayer. Hay gente que pudo haber llegado acarreada. Hay gente que pudo haber llegado por ser oportunista porque le conviene. Pero hay gente, miles de gentes, fueron más de 350,000 seres humanos. Miles de entre esas gentes que fueron de forma espontánea y voluntaria en un acto de unción popular, de respaldo, de espaldarazo a la política de Claudia Sheinbaum, que es la misma de López Obrador y que es el proyecto de la 4T. Entonces, yo creo que
si la CIA tiene buenos analistas, si el Departamento de Estado tiene analistas inteligentes, se van a percatar que va a ser casi imposible lanzar por delante bulos como el de Anabel Hernández o como de este señor García Soto, tratando de desacreditar a la presidenta, presentándola como una colaboradora de los cárteles de Sinaloa, junto con el señor García Harfuch. Así es que yo creo que esto te demuestra, por un lado, lo que dice el maestro Paco Cruz, que conoce perfectamente bien cómo se pesca, cómo se desescama el pescado, cómo se le quitan las espinas, es decir, todo el proceso de lo que es el periodismo de la vieja escuela. Y al mismo tiempo, por otro lado, yo presento aquí la forma en que estas gentes desconocen las entrañas de cómo funciona el sistema judicial y la comunidad de inteligencia en Estados Unidos, para decir que esto huele a tongo, huele a bulo, huele a espantajo. Y lástima porque Anabel Hernández, a pesar de que nos presente esta exclusiva y a pesar de esta columna de Salvador García Soto, ¿tú crees que esto le va a arrancar un pelo a la popularidad de Claudia Sheinbaum? Me atrevo a decir que no. No hay menos en el Universal, de verdad, ahí está en la primera plana, a ver dónde había, a ver si quiere, a ver, para que lo podamos explorar. Hoy tiene las primeras planas. Coneu, coordinación sin subordinación, Sheinbaum. No sé si le puede hacer algún acercamiento para ver si tiene la columna de García Soto, pero efectivamente no le va a poder disminuir en nada la aprobación que existe ni el apoyo que existe a favor de Claudia Sheinbaum. Ahora bien, vamos a recapitular eso que nos plantea Jaime para también escuchar el comentario del querido Paco Cruz y lo que usted nos opina aquí en nuestras redes sociales, en nuestros chats. Efectivamente, este tipejo que siempre se ha mantenido cerca de las esferas del poder, según él, Salvador García Soto, columnista de El Universal, salió a decir que Estados Unidos le prepara un caso judicial al expresidente López Obrador, encabezado por el próximo secretario de Estado, Marco Rubio, y con la colaboración de un exgobernador panista, un ex canciller y un ex embajador, que ya exploró en estos momentos quiénes podría ser el querido Jaime Hernández. Pero efectivamente, pues esto demuestra la ignorancia de García Soto, de cómo funciona el sistema judicial acá en Estados Unidos. Pues el Departamento de Justicia nunca confirmaría ni desmentiría a alguien porque se viola con esto el debido proceso acá en los Estados Unidos. Y este sujeto, bueno, pues ya lo hemos visto varias veces encabezando pifias, fakes, que luego son desmentidos y él pues simple y sencillamente pone su sujeta ¿y qué? Pues es que a mí me lo dijeron, son mis fuentes, a mí me lo plantearon mis fuentes que no puedo revelar. Vamos a ver si realmente hay un caso en contra de López Obrador. Yo insisto, lo dudo porque fue incluso en el en el término, son 4 años, en el primer término de Donald Trump, en el que detienen al general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que debido a la relación que existía en esos momentos entre el gobierno de México y de Estados Unidos y a la protesta por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que de inmediato se libera al general Cienfuegos en ese momento. Si liberaron un general Cienfuegos, imagínese usted, ¿cree usted que verdaderamente Trump permitiría una investigación en contra del presidente López Obrador? No dudo que lo hayan investigado. Ya el Departamento de Justicia en otras ocasiones ha asegurado que efectivamente se le investigó desde que andaba en campañas y que de inmediato el FBI y las agencias del orden determinaron que no había ningún problema con él. Ya se ha determinado eso, ya lo han dado a conocer oficialmente las agencias del orden de los Estados Unidos. Pero si llegara a haber otra investigación en su contra, pues una cosa es que sea investigación y la otra es que le encuentren algo. ¿Tú qué opinas de esto, Paco? Fíjate, Toño, Jaime, mejor vamos directito a la columna con todo lo que decía Jaime, lo que te dije yo, y vamos al contexto de lo que pasó en la campaña presidencial con la campaña narcopresidente. ¿Quién filtró aquellos documentos, entre otros? ¿Quiénes filtraron aquellos documentos de aquella investigación que existió, pero que tuvo que cerrarse porque no había como forma de mostrar que el presidente López Obrador había recibido dinero del narcotráfico?
primero fue Arturo Sarucán, ¿sí? Siempre él fue uno, había todas las evidencias de que él había filtrado los documentos a Anabel, a Tim Golden, y luego la DEA les dijo que sí, que existía. Él prácticamente, él tenía aquellos documentos, Arturo Sarucán. El otro, pues necesariamente tiene que ser a Jorge G. Castañeda, que mantiene una campaña permanente primero contra el presidente López Obrador, luego contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el último, pues, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Así que son las fuentes, seguramente, si me atrevo a decirlas sin temor a equivocarme, de Salvador García Soto, las fuentes del Departamento de Estado. Pues ya Jaime nos explicó cómo opera, cómo funciona la justicia de Estados Unidos, pero lo que hace para mí Salvador García Soto es balconeando a sus fuentes, pensando que no le vamos a atinar o que no sabemos quién le da información, que no sabemos cómo trabaja. Así que ahí está jugando, pues, ¿quién? Sarucán, que siempre quiso ser secretario de Relaciones Exteriores, no pudo, ni con Calderón, porque Calderón era su cuate, lo tuvo cerca, pero lo quería lejos. Lo tuvo en la Embajada de México en Estados Unidos, pero siempre fue una lamezuela de Felipe Calderón, y él tiene estos documentos como en su momento embajador de México, y sabe que nunca llegaron a nada. De Jorge Castañeda, pues es un canciller frustrado, al que le ganó que le ganó Martita Zavala Gómez del Campo la carrera, y lo destituyeron como canciller, secretario de Relaciones Exteriores, y el otro pues vive huyendo por allá. Así que tampoco es que haya tantos secretos de quiénes son sus fuentes, y otra parte seguramente le entregaron sus fuentes de la DEA, que lo usan cuando requieren, que lo usan cuando necesita, el mismo papel o el mismo caso que Anabel Hernández, Toño. Así que pues eso verdaderamente para mí, y tiene razón Jaime, es un bulo que intenta meter hebra para meter miedo, ¿sí? O para sacar miedo, y la verdad es que ni lo va a lograr. Está mal trabajada la columna, y lo que hace es balconear a sus fuentes, y lo que denota pues es la ignorancia sobre cómo trabaja la justicia de Estados Unidos, Toño. Así que, pero pues eso es lo que vamos a ver durante mucho tiempo. Hay que ver quién es Salvador García Soto, hay que ver quién es Anabel Hernández, que mira, tú dijiste algo bien interesante, que terminó como periodista de Carlos Alarraqui, y hoy ya ni Carlos Alarraqui le intenta como periodista de Adela Micha, y yo digo, qué pena. Pero pues eso lo vamos a ver durante mucho tiempo. Yo platicaba, fíjate, en la mañana, por ejemplo, que el Citigroup empezó a sacar sus bolas de cristal anunciando que ya viene una época de problemas para la economía mexicana. Eso nos lo están vaticinando desde. At Grainger, we're for the ones who pay attention to every little detail. The ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Because you know the tiniest thing can make the biggest difference when it comes to keeping business moving. We get it. We're the same way. Offering access to product experts to help you quickly and easily find what you need. So whatever your industry, you know you're always getting professional grade products. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Como las palabras yo te decía de Anabel, por favor, si acabas de decir que Rafael Caro Quintero no era narco, y era narco, lo mismo que el Minilic. Así que pues pero es una cosa con la que te vamos a tener que convivir durante los próximos 6 años, y yo espero que por lo menos la 4C, después de Claudia Sheinbaum Pardo, gane 2 sexenios más para consolidar los cambios que necesita este país, Toño, Jaime. No, y es que una cosa es García Soto, pero otra cosa mucho más preocupante es Arturo Sarucán, quien por cierto me tiene bloqueado en el Twitter desde hace muchos años, sin razón. Yo nunca tuve algún tipo de discusión con él en Twitter. Creo que alguna vez lo habré mencionado aquí en Sin Censura, pero muy a la misógino de Víctor Trujillo, que nos bloqueó a todos. Bueno, a mí me bloqueó de buenas a primeras el tipejo ese, y la verdad es que es una verdadera fichita. Una y otra vez lo exhibía en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras, al decir que fue uno de los operadores del fraude del 2006. Si bien es cierto, el fraude en 2006 con Felipe Calderón se da gracias a las élites,
a gobernadores, a la élite política y financiera de México. Entre los operadores estaba, usted lo sabe perfectamente, la maestra Elbester Gordillo, una serie de gobernadores, el mismo Vicente Fox, etcétera, 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 pero de los que más acusaba en su momento Andrés Manuel López Obrador de este fraude es a Arturo Sarucán, que como bien menciona Paco, se convierte después en el embajador de México en los Estados Unidos durante el sexenio de Felipe Calderón. Por cierto, ahí López Obrador cuestionaba a Sarucán por qué no mandaba algún tipo de nota sobre lo que se desarrolló acá entre los Estados Unidos y México en este operativo rápido y furioso. Sarucán nunca habría enfrentado las consecuencias de sus actos pues lo acusaba de esta forma, ser partícipe de ese operativo de Rápido y Furioso. Hoy va acá en Estados Unidos y él una y otra vez exhibe supuestamente algún tipo de cercanía precisamente con el Departamento de Estado, el ser, de los personajes consentidos a mí me da la impresión de que más bien, bueno, pues es, si a lo mejor tiene uno que otro amigo por ahí, se acabó, ¿no? A lo mejor consigue que le publique sus cosas Dolly Esteves y ya, ¿no? Pero ahí en fuera, que verdaderamente tenga algún tipo de poder o predominancia acá, Sarucán, acá en los Estados Unidos y sobre el Departamento de Estado, bueno, pues una cosa muy, muy distinta. Eso solamente al hablar en cuanto a poder, puede que sea informante y que apoye de alguna u otra forma al Departamento de Estado y se acabó. Ya para cerrar, también te faltaba esta parte. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú qué opinas del personaje en lo general? Del personaje Arturo Sarucán, querido Jaime, ya para cerrar. Está cerrado el micrófono, amigo. Híjole, de Sarucán puedes, escribir largo y tendido. Arturo Sarucán es un personaje bastante peculiar. Como decía bien el maestro Paco, Arturo Sarucán aceptó la embajada de México en Estados Unidos convencido de que al final Felipe Calderón lo iba a nombrar secretario de Relaciones Exteriores, pero Felipe Calderón nunca le cumplió, se quedó muy frustrado, muy enojado, Arturo Sarucán. Pero el personaje de Arturo Sarucán jugó importante papel, por ejemplo, y en el contexto actual que se está viviendo. En el actual contexto, según el bulo que han hecho circular todos estos, Estados Unidos estaría investigando a el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ahora Anabel Hernández dice que también podría estar ahí en el disparadero, en la mira, la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, es interesante, ¿no? Cómo ahora hay un esfuerzo concertado dentro y fuera de México para tratar de manchar la reputación de estos dos jefes de Estado, Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum. En su momento, Arturo Sarucán trabajó a favor de que no se criminalizara, por ejemplo, a Ernesto Zedillo por la matanza de Aguas Blancas, porque había un intento porque hubo una investigación dentro y fuera de México sobre el asesinato de los campesinos de Aguas Blancas. Entonces, en aquel tiempo, la justificación fue, si permitimos que haya la criminalización de Ernesto Zedillo, se va a crear un peligroso precedente en el que un presidente puede ser juzgado, puede ser detenido, ¿no? Entonces se hizo hasta lo imposible por evitar, para conseguir la inmunidad, vaya, a Ernesto Zedillo. Y Ernesto Sarucán fue uno de los operadores claves de ese proceso. ¿Te das cuenta? Trabajando a favor de la inmunidad de un delito comprobado, porque Ernesto Zedillo es un criminal por el tema de Aguas Blancas, bueno, aparte del FOAPROA, pero él operó para conseguir esa inmunidad ante el Departamento de Estado, ante el gobierno de Estados Unidos, porque había bufetes de abogados en Estados Unidos que iniciaron una investigación y presentaron el caso ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Internacional, y entonces ahí te das cuenta cómo juegan a su conveniencia en distintos casos, ¿no? Y luego es interesante también el papel tan entreguista de Arturo Sarucán. Arturo Sarucán era un hombre que, por ejemplo, cuando le tocaba a Felipe Calderón, y cada vez que Felipe Calderón iba a Washington, Arturo Sarucán movía el cielo y tierra para reunirlo con
con los directores de la sección editorial del New York Times, del Washington Post, y lo llevaba ahí. Yo recuerdo mucho cuando Felipe Calderón se reunió con la sección editorial de Washington Post y de New York Times, y que por cierto, ese mismo esquema de trabajo se reprodujo cuando fue Xochitl Gálvez, ¿se acuerdan? A Nueva York, que la recibieron en el New York Times. Entonces, Arturo Sarucán trabaja así, fue siempre un cabildero, hay que decirlo bueno, bueno, porque sabía moverse muy bien ante el Congreso de Estados Unidos. Ha sido un jugador clave para defender los intereses de México. Lo hizo durante toda la etapa de Calderón, cuando defendió la imagen. Arturo Sarucán era conocido por los corresponsales en México. Yo recuerdo que a veces sostenía conversaciones con corresponsales aquí en México y se quejaban de los continuos llamados de Arturo Sarucán para decirles: ya párenle ustedes de estar manejando esa sanguinolienta imagen de México en sus medios de comunicación, cuando la realidad era esa, ¿no? Qué curioso, ¿no? Antes Sarucán se ocupaba por ocultar esa fea realidad y después se ha preocupado precisamente por explotar esa imagen para presentar a México como una fosa común, como un país que se está militarizando, donde no se respetan los derechos humanos, donde los gobiernos son cómplices de los cárteles de la droga. Ese es, en pocas palabras, el trabajo de un cabildero, que trabaja siempre a contentillo de quienes le pagan bien, de que le pagan con puestos, con privilegios. Pero esa es la naturaleza de estos cabilderos que operan en Washington. Arturo aprendió de esa escuela del cabildero. En Estados Unidos, si hay una escuela por excelencia de los cabilderos, en Washington hay cabilderos para lo que se puede. Bueno, hay cabilderos que defienden la industria de la marihuana y tienen mucho éxito, ¿eh? Hay cabilderos que trabajan a favor de la industria farmacéutica, de la Asociación Nacional del Rifle, del Pentágono, de las causas. Hemos visto cómo, por ejemplo, Bob Menéndez, que acaba de ser sentenciado por haber servido de cabildero al gobierno egipcio, recibiendo hasta lingotes de oro, ¿no? Entonces, Arturo Sarucán se adecuó bastante bien y aprendió mucho de esa escuela del cabildero en Estados Unidos. Pues un tipo que hay que tener en el radar, en definitiva, por supuesto que es un elemento extremadamente negativo para todo lo que tenga que ver con México. Qué mal esto que nos comentas, querido Jaime, ¿no? Qué mal de Sarucán, ¿no? De que en su momento intentaba censurar el horror que causó Felipe Calderón en abrir las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra, que después se demostraría aquí mismo en Estados Unidos se trataba de un narcogobierno con uno de sus colaboradores, de los colaboradores de Sarucán, Genaro García Luna, el narcotraficante, y que ahora, bueno, pues quiera pintar a México de esa forma. Yo, queridos compañeros, quiero agradecerles por esta interesantísima mesa de análisis que hemos tenido. Vaya temas que hemos analizado aquí en Sin Censura. Se pone siempre muy interesante. Yo aprendo mucho de ustedes siempre. Y bueno, pues quiero agradecerles, por supuesto, su comentario y pedirles que nos compartan sus redes sociales aquí en Sin Censura. Estábamos contigo, Jaime, por favor, compártenos tus redes sociales. Pues sí, querido Toño, querido Paco, ya saben, a mí me pueden seguir a partir de las 14 horas todos los días con la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Gildi. A partir de las 14 horas en No Apto para Cínicos hablamos de todo. No Apto para Cínicos es un programa de carácter reflexivo, análisis político, sí, informativo, pero sobre todo de análisis político, y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, a través de @JaimeJourno. Como siempre, un enorme placer estar contigo, querido Toño, y también con mi querido hermano Paco Cruz, hermano aunque lo respeto mucho, porque ya he dicho que es un anciano venerable, yo digo que cuando Paco Cruz camine por las calles, las mujeres deberían de arrojarles pétalos de rosas al paso de nuestro Paco Cruz, así. ¿Cómo ves, Paco? Pues ese lo voy a grabar para ponerlo en todas mis redes sociales, Jaime. No, pero déjeme decirle antes de que nos despidamos, mira, es que el caso de Anabel, el caso de Salvador García Soto, ahora que se habla mucho de la inteligencia artificial,
pues sí, debíamos tener códigos para descifrar el arte de la ilusión o el arte de mentir, porque eso, la verdad, está bien cañón. Así que algo debíamos recurrir a la inteligencia artificial para saber verdaderamente qué quisieron decir, pero yo, ya sabes, Jaime, un abrazote, no, te escucho al rato en No Apto para Cínicos. Toño, igual, muchas gracias. Nos vemos mañana, ¿qué les parece? Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana tempranito. Muchas gracias a los dos, un abrazote para ambos. Me parece fantástico, me parece fenomenal, queridos compañeros, dos grandes periodistas, el queridísimo Francisco Paco Cruz y por supuesto Jaime Hernández, aquí en Sin Censura. Muchas gracias. Oiga,